A continuación, se oirá a la Asociación Civil Ojo Ciudadano, cuyo orador es el doctor Nicolás Fernando Mayoraz. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores ministros. Agradezco la oportunidad que se nos brinda a participar en esta audiencia como amigos del tribunal en un tema tan trascendente y que vemos aquí que suscita tantas opiniones encontradas. Felicito entonces la celebración de esta audiencia pública. Quisiera formular en primer lugar algunas consideraciones en torno a la admisibilidad formal del recurso extraordinario federal, que entiendo hacen después a la cuestión jurídica que voy a plantear. Tenemos que este juicio fue iniciado como una acción de amparo por 9 amparistas, de los cuales a solo 6 se le reconoció la legitimación activa. Pero consta en el expediente que de esas 6, 4 habían ya acordado con la escuela qué opción elegían para sus hijos. Y de las otras 2, los informes de supervisión de los colegios de sus hijos detallan que ya también habían hecho una opción en el año 2010. Todo esto consta a fojas 253, 254, 274 y 281 de las actuaciones principales. Paradójicamente, la ausencia de una lesión o agravio concreto que motivara la acción de amparo se le agrega la obstaculización de la intervención procesal de un colectivo más numeroso de padres que querían ser parte del proceso y a los que se les dio una intervención limitada recién a instancias del Superior Tribunal Salteño, pero cuando ya quedaba muy poco por hacer. Estas cuestiones no son menores, por 3 aspectos centrales. El primero, que no hubo un agotamiento de la vía administrativa, que a la luz de los resultados obtenidos por los otros amparistas, habría servido para alcanzar un resultado beneficioso para el derecho de los reclamantes, evitando la judicialización de la cuestión. El segundo, porque la cuestión que nos remite directamente a la tesis del Procurador General, quien no encuentra que la Constitución salteña y la ley sean inconstitucionales, pero propone que la materia sea dictada fuera del horario escolar y por ende fuera de la currícula, petición que yo entiendo excede los términos de la litis, ya que nunca fue propuesta ni planteada en el juicio. Tercero, entiendo que si no hay duda acerca del rol fundamental que ejercen los padres en la tutela del derecho de sus hijos a recibir educación religiosa, la cuestión no fue discutida adecuadamente en el proceso porque se les privó a unos la intervención que se les reconoció a otros. Con estos vicios de postulación del recurso, tenemos entonces que el tema central sometido a la decisión de Vuestra Excelencia no pasa por la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Constitución de Salta y la Ley de Educación, sino, como lo propone el Procurador, de quitarla de la currícula para que sea dictada fuera del horario de clases. Entendemos que la solución que propicia no satisface los estándares aceptados para la implementación del derecho a la libertad religiosa y a recibir enseñanza y educación religiosa reconocida por los tratados internacionales. Otros amicus han expuesto con claridad el reconocimiento de este derecho en los tratados internacionales de derechos humanos. Y vemos, para mí, quiero resaltar el hecho de la importancia del rol de la religión, en el sentido que no tiene una dimensión particular, tiene también una dimensión social. Y eso lo reconoce los tratados internacionales cuando le reconocen a los padres el derecho a elegir y a garantizar los estados una educación religiosa en las escuelas. Creo entonces que a partir de los estándares internacionales no existe una actitud de hecho discriminatoria que haya sido acreditada en la causa. Veo sí un trabajo de inferencia de parte del procurador
de encontrar a partir de casos aislados una generalización vaga pero no concretada en las constancias del expediente sobre la violación y la discriminación de los derechos de los niños. Veo también que se ha dicho de que se los separa, que se los aparta, y realmente no es lo que consta en el expediente, ni tampoco es lo que ha implementado la justicia salteña. Creo que no hay discriminación porque no se cumplen los estándares que exige la Corte Interamericana cuando interpreta la discriminación. Entiendo que no es lo mismo distinguir que discriminar cuando hay una justificación objetiva y razonable. ¿Y cómo no va a haberla en una cuestión como esta religiosa, que se le pregunte a los padres qué instrucción religiosa quieren que reciban sus hijos? De ningún modo se los expone ni se los estigmatiza, como se dijo, porque los padres pueden perfectamente elegir alguna religión distinta a la que profesan, no elegir ninguna cuando la profesan, o elegir directamente la religión que ellos tienen. Eso no implica de ningún modo una categoría sospechosa, justamente por la razonabilidad de la pregunta, por la razonabilidad de la cuestión. Creo, en cambio, que así como es razonable y proporcionada la reglamentación que se hace de este derecho, tanto en la Constitución como en la ley, como en la circular salteña, es en cambio desproporcionada en la propuesta del procurador, porque la importancia de la libertad religiosa no ha sido tenido en cuenta para proponer retirarla de la currícula y que sea dictada fuera del horario escolar. La Corte Interamericana, en el caso González Luis contra Ecuador, pone para mí un punto interesante en el párrafo 6, cuando dice que la educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de las sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados. Y cita el Comité de los Derechos del Niño cuando dice: los métodos pedagógicos deben adaptarse a las distintas necesidades de los niños. Realmente creo que esto es una clave interpretativa muy importante. Obviamente que el tribunal no está obligado a seguir los fallos de la Corte Interamericana en aquellos donde no ha sido parte, pero sirven igualmente el criterio por la autoridad de quien emana. Por supuesto que en un microclima o en un microcosmos, yendo por un subterráneo, uno puede encontrarse con una diversidad cultural enorme. Claro que los niños salteños no tienen esa posibilidad porque no tienen subterráneo en las localidades donde viven y deben recorrer a caballo kilómetros enteros para poder llegar a la escuela. Me cuesta imaginar la posibilidad de que esos niños retornen a sus hogares para volver en otro horario distinto a recibir la instrucción religiosa. Sí, en cambio, imagino, y qué bueno hubiera sido que esta audiencia se celebrara en Salta para tener esa proximidad con la gente, quizás alejada de los subterráneos de las universidades de Buenos Aires, pero para ver, por ejemplo, que en una escuela pública se recibe la instrucción religiosa de que eligieron los padres, se festejan fiestas católicas y se festeja la Pachamama como se festejó hace muy pocos días. La religión, la expresión religiosa forma parte de la cultura de un pueblo. Y la Corte Interamericana sí lo reconoce también en el caso Comunidad Indígena contra Paraguay, donde señala ese vínculo entre lo cultural y lo religioso y la importancia de protegerlo. Y es aquí lo que nosotros estamos buscando, que se respete esa diversidad cultural, que se respete la autonomía de la provincia de Salta. Queda un minuto, doctor. Sí, porque la propuesta del procurador de la Corte señala ese retiro de la currícula, que no la vemos como solución en los tribunales europeos de derechos humanos donde esta cuestión se resolvió. El caso Folguero contra Noruega, donde no se la retiró de la currícula. La Corte Europea, como estándar de constitucionalidad o convencionalidad, lo que analizó era si había una cláusula de salida, es decir, si había la posibilidad de que se respetara el derecho de aquel que quería recibir una instrucción religiosa distinta a la del Estado
o no recibir ninguna. Pero nunca se dijo que la instrucción religiosa en las escuelas fuera contraria a la Convención Europea. Parece entonces paradójico que el procurador proponga una solución que, en definitiva, donde reconoce la autonomía de las provincias en la materia, justo en el punto donde más tenemos que ser respetuosos de la autonomía provincial, que es en el punto de la implementación de un derecho, del cual no tenemos duda, se le exige a la provincia de Salta que no haga lo que está reglamentando y quiere hacer. Por último, señores jueces, quiero decir que se encuentra ante una decisión que es paradójica. Si se admite esta demanda, muchos que no han sido parte ni han sido heridos en este proceso van a ver cercenados, limitados y obstaculizados sus derechos a que sus hijos reciban enseñanza religiosa en las escuelas. En cambio, si se rechaza esta demanda, aquellos que no quieren recibir enseñanza religiosa podrán hacerlo a través de la reglamentación respectiva. Muchas gracias.